vesícula biliar y las patologías que presenta, como ser el cólico biliar y la colecistitis aguda. Aquí un recuerdo de la anatomía, cuando cualquier docente les pregunte en qué consiste o dibuje, mencione a grandes rasgos cuál es la vía biliar, van a responder de esta forma: el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común, encachufla o se conecta a lo que viene a ser el conducto cístico, formando la vía biliar principal o el conducto biliar común, conocido como colédoco. Parte de eso vamos a ver que la vesícula biliar está directamente conectada, que tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y el infundíbulo como tal. El conducto colédoco tiene 4 porciones. ¿Cuáles son esas 4 porciones? Supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático, porque literalmente atraviesa el páncreas, e intramural, que va a desencadenar en la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Barker. Si se dieron cuenta, aquí se conecta o se une el conducto pancreático principal, que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Conducto de Wirsum. El conducto de Santorini, que no está en este dibujo, viene por acá y desemboca en la primera porción del duodeno, que es el conducto accesorio. ¿Entendieron? Bien. Vamos a comenzar con lo que es la colelitiasis. ¿Cómo podemos definir esta palabra? Cole viene directamente de la vesícula biliar. Y litiasis de cálculo. Entonces hablamos de la presencia, únicamente presencia de cálculo en la vesícula biliar, como podemos ver en la imagen. ¿Cuál va a ser esa epidemiología de la litiasis vesicular, la presencia de estos cálculos? Es prácticamente sumamente común en nuestro medio local a nivel Bolivia, porque tenemos diferentes hábitos que nos llegan a formar estos cálculos. La mayor parte de estos cálculos son de colesterol, que también pueden ser de calcio, de bilirrubina, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero sobre todo se da en mujeres y a causa de las 4 que son simplemente el ser hecho de ser mujer, que esté dentro de los 40 años, si es una mujer obesa, o peor aún, una mujer en edad fértil. ¿Por qué creen ustedes que la fertilidad es importante? Porque aquellas mujeres que ya han sido mamás, que cursaron la gestación, durante ese proceso de 9 meses, la producción de calcio en su cuerpo estaba en el infinito, pues, ¿no? Totalmente elevado. ¿Por qué? Porque tienen que formar huesitos, tienen que formar a un bebé. Entonces esos cristales de calcio se precipitan dentro de la vesícula biliar, van cayendo hasta formar los cálculos. Como les había mencionado, puede ser cálculos tanto de colesterol como de calcio. Y los cálculos de colesterol se dan porque existe un equilibrio a nivel hepatopancreatobiliar a través de la bilis, que la bilis está compuesta por agua, sales biliares, electrolitos, fosfolípidos y colesterol. Eso es lo fisiológico que todos nosotros tenemos, pero por diferentes causas se puede ese equilibrio romper. ¿Y por qué se puede romper un equilibrio que es fisiológico en nuestro cuerpo? ¿Por qué creen ustedes que no es fisiológico, entonces que no es normal? Los excesos, ¿como qué? Comer rico, pues, ¿no? Que se coman su pollo solar, bien frito, jugoso, riquísimo, el churrasco con harto gordito. Entonces, los hábitos que los pacientes tienen pueden desequilibrar todo lo que viene a ser el ciclo del colesterol, rompiéndolo y haciendo que esos cristales de colesterol se acumulen y se precipiten también dentro de la vesícula biliar, formando lo que vienen a ser los cálculos.
¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Vamos a tener la edad del paciente. Mientras más añoso sea el paciente, puede cruzar con hipersecreción de colesterol. El sexo femenino como tal, que ya lo hemos mencionado a través de las 4 F. El embarazo, que ya también lo mencionamos. Algunos esteroides sexuales pueden manifestarse de esta forma. La obesidad, defectos metabólicos heredados, como cuál es la enfermedad metabólica más común a nivel mundial. Enfermedad metabólica más común a nivel mundial, la diabetes mellitus. El paciente diabético puede descompensar muchísimos ciclos, incluyendo el ciclo del colesterol. Y una razón para estar muy atentos en una litiasis vesicular es que el paciente sea diabético, porque sabemos que los pacientes diabéticos, la cascada de inflamación y la signosintomatología no es lo mismo. Como ocurre en los pies diabéticos, el paciente se lesiona, tiene alguna úlcera que ni se percata hasta que eso está evolucionado, porque pierden la sensibilidad. Lo mismo sucede a nivel biliar. Puede tener un proceso inflamatorio y el paciente puede estar como si nada esté pasando o con leves molestias cuando el proceso está completamente avanzado. Ahora vamos a desarrollar lo que es el cólico biliar. Es en su presentación clínica va a ser, como su nombre lo dice, un dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho. ¿Cómo es un dolor cólico? Ada. Un dolor que viene un rato y luego desaparece. Viene y se va, como mis alumnos que están un rato y luego se desaparecen. Como se nota, piensa que la tienen y después no está. Por ahí va. Es un dolor que inicia, asciende, mantiene la presión, mantiene el dolor y luego desaparece. Y eso se da porque por el peristaltismo. La vesícula biliar es un órgano, una musculatura lisa, entonces trabaja a través del peristaltismo. Quiere decir que va a contraerse, va a generar el dolor, posteriormente eso se relaja por el peristaltismo y el dolor cede o desaparece. Esto se da posterior a la ingesta de alimentos colecistokinéticos. ¿Cómo desglosamos esa palabra? Colecisto viene asociado ¿a qué? A la vesícula biliar. Y kinéticos, ¿alguno de ustedes ha jugado Xbox 360? ¿Nadie ha jugado Xbox? ¿Vos jugaste? Y tenías el Kinect, que es la camarita que captaba los movimientos. Kinect viene de movimiento, entonces estamos hablando de alimentos que estimulan el movimiento o la función de la vesícula biliar. ¿Y qué alimentos van a ser? Graso, desde los lácteos, leche, queso, mantequilla, frituras, comidas recalentadas, van a estimular mucho más la funcionalidad y movimiento de la vesícula biliar. Usualmente esto cede, el dolor desaparece o cede a los antiespasmódicos. Sabemos que la contracción es un espasmo, va a contraer. Entonces su nombre lo dice, antiespasmódico, va a evitar esos espasmos en la vesícula biliar, la va a relajar y por ende el dolor va a desaparecer. Y tiene pocas horas de evolución, no superiores a las 12 horas de evolución en estos casos. ¿Cómo lo vamos a manejar inicialmente? Nada por vía oral, porque ya sabemos que este paciente puede evolucionar de forma diferente. La hidratación, si el caso lo requiere. Hay personas que toleran y manejan muy bien el dolor, que les va a doler, pero pueden tolerar los líquidos, están colaborando, están relativamente tranquilos. Pero hay personas, otro tipo de pacientes, de que no, al mínimo dolor, están más descompensados, están más quejumbrosos o incluso pueden llegar a vomitar. Y si vomita el paciente, ¿qué sucede? Se deshidrata. Y si el paciente está deshidratado, que vomita, no le podemos decir tómese agua, no tómese una sal de rehidratación, no. Tenemos que utilizar sueros para hidratar el paciente. En este caso es según el requerimiento del paciente la hidratación.
Después de eso tenemos que utilizar analgésicos, porque el paciente vino a eso, vino por dolor. ¿Y qué vamos a utilizar? AINES, antiinflamatorios no esteroideos como el ketorolaco, bloqueador de la COX-1 y COX-2 o ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2 para bloquear los canales del dolor. Y lo asociamos ¿a qué? A un antiespasmódico, ya sea la butiluromuro-iosina, ya sea el propinoxato, sea el clonixinato de lisina. ¿Cuál va a ser la composición? ¿Alguien sabe del Viadil compuesto? Clonixinato de lisina ¿Con qué? con un analgésico que Propinoxato con clonixinato de lisina hacen una sinergia para tener más efectividad. Bien. En este caso, si el paciente debuta con el dolor, que dice que va por primera vez a la consulta por este tipo de dolor, tenemos que pedirle estudios complementarios, ya sea una ecografía abdominal, que es el gol estándar para ver la vesícula biliar, y algunos laboratorios si es que es necesario. Y después de eso tenemos que orientar a nuestro paciente que vaya con su cirujano de preferencia y programe su cirugía para evitar posibles probables complicaciones. Tenemos que recomendar al paciente que se opere en un tiempo adecuado, porque si no se opera, vamos a ver las posibles complicaciones. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No. Pero ¿qué pasa si el paciente llega, administramos los analgésicos y el dolor no pasa? Persiste o el efecto se exacerba, o el paciente evoluciona y comienza con fiebre, más vómito. Podemos estar cursando ante una colecistitis aguda, proceso inflamatorio agudo de la vesícula biliar por los cálculos. ¿Cuál va a ser la etiogenia y la fisiopatología de la colecistitis aguda? Es la siguiente. Existe la inflamación mecánica y no mecánica. La inflamación mecánica se da en un 95% de los casos por obstrucción del conducto cístico o un cálculo impactado en la bolsa de Hartmann. Aquí podemos ver la vesícula biliar con los diferentes cálculos. Cuando un paciente ingiere alimentos colecitoquinéticos, ¿qué va a suceder? La vesícula va a contraerse, va a trabajar. Entonces estos cálculos van a comenzar a moverse y van a comenzar a rebotar. Y por la funcionalidad de la vesícula, que es sacar su contenido de aquí adentro, de aquí al fondo, hacia el conducto biliar principal, estos cálculos van a hacer lo mismo, van a comenzar a rebotar y por esa funcionalidad van a ir e impactarse, como estamos viendo en la imagen. Por el diámetro del cálculo no va a atravesar el conducto, el infundíbulo o el conducto cístico y se va a enclavar de esta forma y va a desencadenar todo el proceso inflamatorio que vamos a ver a continuación. En un cólico biliar sucede exactamente lo mismo, solo que se impacta de menos grado, lo podemos llamar, que con los antiespasmódicos que hacen que la vesícula se relaje, el cálculo cae, vuelve aquí al fondo y el dolor desaparece. Pero si en caso está bien impactado, está bien preso, no va a ser antiespasmódico. ¿Por qué? Porque ese cálculo malnacido sigue ahí. Y esto va a desencadenar que se liberen mediadores de la inflamación local, va a desencadenar muy probablemente, muy parecido los procesos inflamatorios a la apendicitis aguda. Compromiso linfático, venoso, arterial, hasta su perforación, pero eso es extremadamente raro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que una apendicitis aguda tiene que operarse lo más rápido posible? En cambio, una colecistitis aguda o un cólico biliar podemos esperar, podemos programar que el paciente se opere 2 o 3 días después, una semana, cuando le dé la gana. La vesícula se puede perforar y eso no. ¿La vesícula igual se puede perforar? Pero no es estéril. ¿Cómo? No es estéril. Cuando hay un proceso inflamatorio y está obstruido, entonces las bacterias pueden proliferar ahí adentro. La diferencia se da por la irrigación. La apendicitis aguda, el apéndice secal está irrigado por la última arteria de la última rama de la última circulación mesentérica, es lo último que le llega.
se trombosó, se necrosó, listo, no hay vuelta atrás, no hay por dónde más le llegue sangre oxigenada a ese apéndice, irreversible. En cambio, la vesícula biliar tiene su arteria principal, que es la arteria cíntica, sí, pero a la vez tiene muchísima circulación colateral, porque la vesícula biliar por anatomía está prendida en el lecho hepático al hígado. Entonces, el hígado, a través de lo que viene a ser el peritoneo visceral, tiene una irrigación que literalmente la envuelve. Tiene muchos otros vasos sanguíneos que la siguen alimentando. Y es por eso que los antibióticos, los analgésicos, los antiespasmódicos pueden actuar todavía e incluso revertir este proceso inflamatorio agudo. ¿Entendieron? ¿Puede haber una inflamación no mecánica? Sí. Puede haber una colecistitis aguda alitiásica, se llama, sin la presencia de cálculos, que se llama que todo es procesos químicos o translocaciones bacterianas. Por ejemplo, en el dengue, que afecta muchísimo a nivel hepático, aumentando las transaminasas, etc., inflaman literalmente el hígado, llegaban en algunos casos a inflamar la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque todo este aparato hepato-pancreato-biliar, hepato, hígado, páncreas y biliar, vesícula biliar y conductos biliares están directamente asociados entre sí, como lo ven en la imagen. El árbol biliar llega hasta lo más recóndito del hígado a través de los canalículos biliares hasta formar los hepáticos comunes hasta el colédoco. La vesícula está directamente conectada a eso, igual el páncreas. Si existe algún proceso inflamatorio en alguno de estos tres lugares, puede haber translocación bacteriana y sobreinfectar el otro, sí. Lo mismo sucede a nivel, en este caso viral, el dengue va a inflamar el hígado y por ende, por reflejo, puede inflamar también la vesícula biliar. Pero el tratamiento es diferente, usualmente el tratamiento es clínico. ¿Cuál va a ser nuestra presentación clínica de esta colecistitis aguda? Va a ser un dolor continuo, ya no va a ser cólico, ya no va a ser ese dolor que inicia y desaparece. En este caso el dolor es continuo, va a estar todo el tiempo en el hipocondrio derecho. También va a ser posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. No cede a los antiespasmódicos porque sabemos que el cálculo está enclavado, está obstruyendo y no va a pasar el dolor. Puede estar acompañado del signo de inflamación sistémica como la fiebre y el signo clínico característico es el signo de Murphy. Todas las enfermedades tienen su signo clínico característico. Ya vimos en la apendicitis aguda el signo de Bloomberg, signo de Ropsic, signo de SOA y hay 40 más. En este caso, en la vesícula biliar tenemos el signo de Murphy. ¿Cómo se realiza el signo de Murphy? Primero, al tener al paciente, trazamos una línea imaginaria desde el ombligo hasta el hombro derecho. Y por debajo sobre esa línea, por debajo del reborde costal, es el punto cístico, donde debería estar localizado la vesícula biliar. En ese punto, como la imagen está mostrando, vamos a colocar los pulgares de esta forma. No, al revés, ¿no? Porque está mal si se coloca con los espejos de los dedos, índice, medio, cualquiera, no. ¿Cómo está en la imagen? Con los pulgares en ese punto específico y realizamos una palpación profunda. Al momento de nosotros palpar, le pedimos al paciente que inspire, que meta aire, que respire profundo. El paciente va a comenzar a respirar y si por el dolor corta para la respiración, es un signo de Murphy positivo. Se define el signo de Murphy como el cese brusco de la inspiración a la palpación profunda en el hipocondrio derecho. ¿Qué nos va a indicar? Colecistitis aguda. En estos casos y en esta enfermedad es estrictamente necesario el estudio de imagen. ¿Cuál estudio de imagen es el gol estándar para su diagnóstico? La ecografía abdominal. En esa ecografía abdominal vamos a ver los signos ecográficos de la colecistitis aguda.
Esto blanco que ustedes están viendo es la pared vesicular. Lo normal es que esté hasta 3 milímetros. Cuando hay paredes mayor a 3 milímetros, hablamos de un proceso inflamatorio establecido. Cuando hay un aumento del diámetro antero-posterior mayor a 3.5 centímetros, proceso inflamatorio establecido. Cuando hay una imagen en doble halo, ustedes ven esto blanco, ¿cierto? Grueso, pero si van bajando un poquito, miren, aquí se hace una línea negra en medio de lo blanco. Esa es la imagen en doble halo, como si fuesen dos paredes. ¿Y por qué se muestra de esta forma? Algunos procesos inflamatorios que ya están avanzados están tan inflamados como tal que comienzan a autodesprenderse del lecho hepático, se comienzan a autodesprender del hígado y generan ese espacio que se manifiesta de esta forma en la ecografía. Luego de eso tenemos el edema perivesicular. Un proceso inflamatorio va a estar aumentada la temperatura. Es como que ustedes saquen una cerveza que está frianga en la heladera y la ponen en la mesa y va a comenzar a ¿qué? A condensar y va a comenzar a sudar. Lo mismo sucede aquí. Esto está caliente y va a comenzar a sudar. ¿Y cómo se ve todo ese proceso inflamatorio, ese edema perivesicular? Con toda esta imagen blanquecina por debajo de la vesícula. Esto que refleja es netamente líquido acumulado alrededor de la vesícula. Luego de eso tenemos la sombra acústica. Aquí es evidente que esto es el cálculo, ¿no? Me imagino que se dan cuenta, no hay dónde perderse. Hemos visto igual en la segunda clase que la ecografía funciona a través de ultrasonido y frecuencia. Entonces, aquí está el transductor, genera la frecuencia, atraviesa los diferentes órganos y los va dibujando. Pero algo que es sólido, como un cálculo que es duro, no lo va a perforar, no lo va a poder dibujar completamente todo lo que está después de ese cuerpo, en este caso ese cálculo. Es lo mismo que el hueso nos va a estorbar. Entonces se manifiesta de esa forma, esto sólido genera una sombra negra por debajo de él, que esa es la sombra acústica posterior. Y podemos tener también el signo ecográfico de Murphy, que es exactamente lo mismo, solo que se coloca el transductor y el paciente va a referir el dolor. Hay otro ejemplo de lo que viene a ser procesos inflamatorios, como en la imagen del lado izquierdo. Miren cómo hay mucho más edema perivesicular, hay mucho mayor engrosamiento de la pared, que está de 9 milímetros, pero si se dan cuenta mantiene su forma, sigue siendo medio elongado. En cambio, la imagen de la derecha, completamente diferente. Vemos que la imagen es como si la vesícula estuviera doblada, ¿se dan cuenta, cierto? Sí, ¿no ven? Eso se da porque el proceso inflamatorio dentro de la vesícula ha generado tanta presión, tiene tanto contenido en su interior que genera peso, y por la gravedad la vesícula comienza a caer y comienza a doblarse. Y aparte de eso vemos el gran edema perivesicular que tiene, y se dan cuenta que dentro de la vesícula hay dos densidades diferentes. Probablemente esto de acá sea un contenido purulento, o sea, pus dentro de esa vesícula, por eso es que se manifiesta de esa forma. Créanme que un paciente llegue a este estado es poco frecuente en otros países. Aquí los bolivianos se aguantan hasta no dar más, prefieren esperar que la vesícula esté en lo último de lo último recién para ir a operarse, cuando en una cirugía previa se puede evitar todo este problema. Como les había mencionado, en todas las enfermedades ya existen los criterios de diagnóstico y criterios de severidad. En este caso aplicamos los criterios de Tokio de 2018 para hacer un diagnóstico de una colecistitis aguda, que tiene 3 parámetros, que son signo de inflamación local, signo de Murphy, masa o dolor y defensa en el hipocondrio derecho. Signos de inflamación sistémica como ser fiebre, PCR elevado mayor a los 6 miligramos sobre decilitro y los glóbulos blancos por encima de los 10.000 puntos. Y hallazgos imagenológicos, cualquiera de lo que ya hemos mencionado anteriormente,
ya es válido para una colecistitis aguda. Si tenemos un diagnóstico sospechoso es tener un ítem de 2 parámetros, y un diagnóstico definitivo es tener un ítem de cada parámetro, uno de A, B y C. ¿Y cómo lo vamos a clasificar según la severidad? El grado 1 o leve es que no cumple criterios 2 y 3. Los criterios 2 para una colecistitis aguda moderada son glóbulos blancos por encima de los 18.000 puntos, una masa palpable en el hipocondrio derecho. A veces estas vesículas evolucionan tanto, crecen tanto que se pueden palpar al examen físico en el hipocondrio derecho. Duración de los síntomas mayor a las 72 horas y marcadores de inflamación local, como ser la que vimos hace rato de la derecha, gangrena, enfisema, absceso, hasta absceso hepático. Y el grado 3 o severo es cuando existe todo lo anterior asociado a una disfunción orgánica. El primer aparato que se altera es la función renal, después respiratoria, cardiovascular, etc. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Y qué hacemos con ese paciente? Sabemos que es un paciente que no va a ser manejado de forma ambulatoria, tiene que hospitalizarse. Nada por vía oral, tenemos que estabilizar al paciente si es que es necesario, colocarle una sonda nasogástrica si el paciente lo requiere, una correcta hidratación o fluidoterapia porque entra en un catabalismo brutal, hay que reponer a ese paciente. Luego de eso vamos a utilizar la analgesia. Sabemos que ese paciente no cede a los antiespasmódicos, pero no obstante tenemos que darle, porque ese es el objetivo de la vesícula. Pero podemos utilizar una analgesia multimodal, por ejemplo, combinar los AINES con un opioide. ¿Como cuál opioide? Antes, la morfina, por ejemplo, es ideal, pero en nuestro medio local no está dentro de lo que deben ser los protocolos para utilizarlo. Tramadol. De nada nos sirve darle un montón de AINES como ser solamente ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno, paracetamol, etc. Porque es como golpear la misma mesa pero con 2 manos. No sirve de nada. En cambio, si asociamos a un opioide como el tramadol, bloqueamos más canales de calcio y el paciente va a referir mejoría clínica. Ese es el objetivo de una analgesia multimodal. Bloquear más canales o más receptores del dolor. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí ya tenemos el diagnóstico. Él había mencionado en la clase de la mañana que una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que calmar ese dolor, porque es lo primero que viene quejándose el paciente. Aquí ya el objetivo es apaciguar ese dolor, hacer que desaparezca. Bueno, tenemos que utilizar antibiótico terapia, porque ya sabemos que es un proceso inflamatorio, hay bacterias sobreagregadas. ¿Y cuál es el antibiótico por excelencia para la vía biliar? La ciprofloxacina, que es una fluorquinolona. Si el paciente es alérgico, rotamos, ¿no? Le damos cefalosporina de tercera generación, como ser la ceftriaxona, como ser la cefotaxima, asociado a un nitronidazol, como ser el metronidazol para cubrir bacterias anaerobias. ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo de este problema? Cirugía. Es un problema mecánico, entonces hay que resolverlo como tal con una colecistectomía. Pero antes de llegar a eso, podemos ver que esa vesícula biliar se puede complicar con un empiema agudo o un piocolecisto, que es la presencia de contenido purulento, o sea, de pus dentro de la vesícula biliar. Y la perforación vesicular es extremadamente rara. En 7 años que voy siendo cirujano solo me ha tocado 2 veces. Y el índice de mortalidad es superior al 75%. Que un paciente llegue a perforar su vesícula, créame, rarísimo. Porque cuando llega a ese estado prácticamente está de la manito con Diosito charlando de la vida
porque está completamente mal, descompensado, evolucionado, probablemente con alguna afectación de algún otro órgano o aparato o sistema. Una vez se perfora es que realmente la enfermedad ha avanzado demasiado. Aquí hay un cuadro que compara el cólico biliar y la colecistitis aguda para diferenciarlo, para que lo estudien en su casa. Y como somos medicina basada en la evidencia, hay un estudio que siempre lo menciono en la clase sobre cuál es el mejor tratamiento para extraer la vesícula, una cirugía abierta, una cirugía por imanes, una cirugía robótica, una cirugía laparoscópica. Y yo menciono una anécdota que tuve en 2018 cuando era residente yo de segundo año de cirugía, y todos los residentes que fuimos formados en un hospital grande como el japonés, San Juan de Dios, Caja Nacional, nos creemos lo máximo, pues aquí en Santa Cruz, alzadísimo. Y llegó un mexicano que era residente de primer año de cirugía y empezó a hablar de un tema sobre cirugía bariátrica, cosas que nosotros no teníamos la más pálida idea. Y comenzó a mostrar un montón de estadísticas que en mi vida había visto. No le entendía un carajo de lo que el mexicano hablaba en cuestión de estadística y presentación, tenía idea, perdidísimo. Y él siendo de primer año, ¿no? Y me acuerdo, nunca me voy a olvidar lo que dijo, que país que no hable de cirugía robótica sigue viviendo en el siglo pasado. En México, por ejemplo, dentro del pensum de formación de un cirujano está utilizar el Da Vinci, utilizar la cirugía robótica. Aquí no tenemos ni idea, han sido pocos los cirujanos que han salido al exterior y han hecho un curso de cirugía robótica, pero que simplemente en nuestro país está lejísimo, porque nosotros seguimos viendo con la cirugía laparoscópica como si fuese una maravilla, como si fuese lo último de lo último, cuando en realidad no. No obstante, en este estudio que es de 2021, se concluye que la colecistectomía laparoscópica sigue siendo el gol estándar del tratamiento de la vesícula biliar, con el objetivo de realizar la visión crítica de Strasberg, que está acá. ¿Alguien sabe cuál es el triángulo de Calot? El triángulo de Calot es a nivel biliar. Tiene tres porciones, un triángulo. Está conformado por el conducto hepático común, el conducto cístico y el borde inferior del hígado. Ahí está el triángulo. ¿Qué va a contener? La arteria cística. En el objetivo de una cirugía laparoscópica de la vía biliar es diseccionar el triángulo de Calot e identificar sus componentes, como podemos ver en esta imagen. Tenerlo a visión directa para poder hacer lo siguiente: colocar la pinza por detrás de esos componentes y verlo directamente con la cámara. Esta visión crítica de Strasberg nos da el 100% de seguridad que el conducto que tenemos aquí es el conducto cístico. Realizar esta maniobra con el colédoco es imposible. No hay forma alguna en el infinito que se pueda realizar. ¿Por qué es importante esto? Porque el objetivo y la clave del éxito de la cirugía es ligar este conducto cístico para poder extraer la vesícula. En algunos casos, y le puede pasar hasta el mejor cirujano del mundo, podemos lesionar el conducto hepático, el conducto biliar principal o común, el conducto colédoco, por diferentes causas. Y eso va a generar una repercusión en el paciente y en el propio cirujano como tal, porque conlleva a una infinidad de posibles complicaciones. Por esto este es el objetivo. ¿Entendieron? A lo que venimos a ver el video. Estamos introduciendo la cámara y ahí está viéndose lo que es la vesícula biliar y todo lo que viene a ser el triángulo de Calot, todavía con presencia de el peritoneo visceral. Entonces aquí el doctor va a comenzar a diseccionarlo, a cortar literalmente lo que le estorba para poder identificar los componentes anatómicos que les mostré hace rato.
acauterizando, diseccionando, cortando lo que le estorba, hasta hacer lo siguiente. Ahí está justamente lo que les mostré en la imagen anterior: conducto cístico, arteria cística, triángulo de calor completamente diseccionado, y va a comenzar a colocar los hemoclips ahí en el conducto cístico. Esa clipadora es una maravilla, porque no es necesario volver a sacar para que se monte otra grapa, directamente lo hace. Una vez se colocan los clips, se secciona tanto el conducto como la arteria cística y se comienza a desperitonizar la vesícula biliar, separarla del hígado. Se va cauterizando y desperitonizando hasta que queda prácticamente libre, como ven en la imagen, y todo eso negruzco que ustedes ven abajo son secuelas de la cauterización. En todo ese espacio estaba la vesícula biliar. Cauteriza hasta que lo retira. Y ese es el lecho vesicular. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mi mierda, no lo voy a cambiar. Estas imágenes, por ejemplo, son de una cirugía que realizo. Mostrarles cómo los bolivianos nos aguantamos hasta lo último, ¿no? No es lo mismo operar, como vimos en el video, que es hermoso, sumamente sencillo, ¿no? Que esta mierda. Aquí la vesícula biliar está completamente tensa, distendida. No se, ¿vieron cómo el doctor podía agarrar la vesícula y manipularla de un lado a otro? Aquí no se puede. Por eso es que en esta imagen de acá se introduce una aguja para aspirarlo, para poder desinflar la vesícula y poder manipularla. Y me pasó el viernes, que le contaba al grupo anterior, de un cumpita samaipateño que llegó mal. Entramos a operar con mi colega y agarro la vesícula y ni bien la agarro, tracciono para poder moverla y se rompe. Entonces iba sacándola por pedazos hasta el punto que se partió por la mitad, los cálculos cayeron y ahí no hay que hacer, pues no. O sea, no hay por qué estresarse, no hay por qué desesperarse. Ya el paciente ya venía complicado, entonces por seguridad del paciente y de nosotros, ¿qué se hace? Se saca la cámara y se lo corta pues de enero a diciembre para poder hacer una cirugía abierta con mayor visibilidad del campo quirúrgico. En ese caso en específico no se retiró la vesícula biliar completa. ¿Por qué? Porque la clave del éxito, que es ese triángulo, no se podía identificar, no se lo podía ver por todo el proceso inflamatorio. Entonces, hasta por el propio orgullo del cirujano, quiere llegar a identificar el conducto cístico y sacarlo, pero a veces en ese procedimiento se lesiona la vía biliar y es un quilombazo, problemón, que es preferible evitar, y se realiza una colecistectomía parcial o subtotal, sacando a veces la mitad o 3/4 de la vesícula para evitar posibles riesgos y complicaciones.